Hola, buenas noches. Acá está el video para explicar lo que habíamos visto en la sesión de hoy de teoría de grafos. Vimos cómo representar un grafo utilizando dos representaciones distintas, matriz de adyacencia y la lista de adyacencia. Cabe mencionar dos cosas antes de comenzar, que lo que está aquí es una propuesta de la implementación. Ya pueden existir muchas formas distintas de implementar lo mismo. Esta es la que vamos a usar en las sesiones de ayudantía y en el laboratorio, y es lo que vayamos a requerir en términos de grafos. Segundo, que modifiqué un poco la estructura que habíamos comenzado en clase, le cambié la necesidad que teníamos de manejar aritmética de punteros para movernos, por ejemplo, entre los elementos de la matriz y entre los nombres de los vértices. Decidí quitarlo por que quizás nos desvíe del centro de atención, que es trabajar con grafos, y vamos a estar prestando más atención o a tratar de entender cómo funciona la aritmética de punteros cuando es algo que se supone que habíamos visto anteriormente, digamos. Así que quité un poco el foco en eso para dejarlo acá más pendiente de la estructura en sí, más que del trasfondo, cómo voy a guardar los elementos en la matriz. Dicho eso, voy a proceder a explicar primero la representación de la estructura de la matriz, cómo implementamos el tipo de dato, y luego las operaciones que existen para luego probar la creación del grafo utilizando una matriz de adyacencia. Las entradas. Ya hemos venido hace varias semanas trabajando con archivos. Entonces voy a tener aquí un archivo que se llama vértices.txt, donde voy a tener los vértices de mi grafo. Recuerde en los apuntes que tomé en la sesión de hoy que un grafo es un conjunto de vértices y un conjunto de aristas. La arista se entiende como la conexión entre dos vértices del grafo. Las aristas las vamos a tener en un archivo llamado aristas.txt, donde va a venir el nombre del vértice, uno de los nombres válidos dentro de este archivo, un guión y el vértice, el otro vértice con el que está conectado. Entonces, inicio, cada arista es un inicio, un guión y un fin. Inicio y fin son vértices. Entonces, la idea es que yo tome toda esta información y represente el grafo, que ahí está representado, utilizando la matriz de adyacencia y utilizando la lista de adyacencia. Dicho eso, en la sesión de hoy nosotros hicimos la definición de la matriz de adyacencia, salvo que le modifiqué aquí lo teníamos con puntero y aquí también, ya se lo cambié, por las razones que ya le expuse hace unos minutos atrás. Además le establecí un parámetro, o sea, un campo que se llama isDirigido, que me va a permitir mantener la representación de los grafos dirigidos y de los no dirigidos. Entonces, este campo va a ser un 1 si es que quiero que el grafo sea dirigido y un 0 en caso contrario. Entonces, cuando yo lo vaya a crear, le tengo que decir, porque ahí tiene un tema con las aristas a la hora de ir guardándolas y almacenándolas. Entonces, ese campo va a ser para eso. Este campo va a ser para saber cuántos vértices tiene mi grafo. Definimos un máximo que está establecido en esta contaste, y a lo más voy a tener 100 vértices. Recuerden que una matriz de adyacencia es una matriz cuadrada, ¿ya? Y que la cantidad de filas y por ende de columnas viene dada por el número de vértices que tenga. Entonces, el valor que yo voy a definir aquí, en el fondo, es la cantidad de elementos accesibles dentro de esta matriz, aunque sea de 100%. O sea, obviamente ahí estoy perdiendo espacio, que es la limitante que tienen los arreglos, pero prefiero eso a que se estén complicando con el tema de la aritmética de punteros, porque vuelvo a insistir, vamos a perder el foco de lo que es trabajar con un grafo si es que me voy a ir a mirar, ¿cierto?, ese detalle. Lo mismo sucede aquí con los nombres de los vértices. Esta va a ser mi estructura, yo puedo definir tipos de datos con variables, con este tipo de datos, para poder manejar matrices de adyacencia. Vamos al main. En el main yo voy a querer entregarle, ¿cierto?, por la línea de comandos, los valores de estos archivos, los nombres de estos archivos, para que desde el main se puedan leer, o si yo tengo una función también para cargar los archivos, pero en este caso voy a tomar los nombres de los archivos para pasárselos a las funciones que van a crear la lista o la matriz de adyacencia. Voy a mirar primero las funciones de la matriz de adyacencia. Entonces tengo una función que se va a llamar crear matriz grafo, que me devuelve una matriz de adyacencia. Le voy a pasar los nombres de los vértices, el nombre del archivo donde están los vértices, el nombre del archivo donde está
y un indicador para ver si el grafo es dirigido o no. Esas tres cosas yo las voy a sacar desde la línea de comandos. Ya cuando yo ejecute, si me voy aquí al terminal, cuando yo ejecute voy a ejecutar así. El nombre del ejecutable, el nombre del archivo donde están los vértices, el nombre del archivo donde están las aristas y un número que indica si es dirigido o no. 1 es dirigido y un 2 no es dirigido. Eso no sé qué hace ahí, pero lo voy a sacar. ¿Ya? Entonces, después está la siguiente función que se llama ver matriz grafo, que me va a mostrar la matriz en la salida estándar y yo le voy a pasar la matriz que quiero mostrar. Y esto es extra porque, como le dijimos hoy día, yo voy a tener el nombre de un vértice y voy a querer saber en qué fila está ubicado ese vértice. Entonces esa función me indica en qué fila está, ya para hacer acceso a la matriz ahí directo. Esta les voy a explicar después cuando explique la lista de adyacencia. Entonces, acá está el main. Voy a pasar por la línea de comandos, como les dije, los nombres de los archivos y el indicador si es dirigido o no. Si tienes dudas con el tema de la línea de comandos, te sugiero que vayas a mirar otro video del canal donde se habla solo de la línea de comandos, se explica el pasaje de parámetros por la línea de comandos. Porque acá el objetivo no es explicar cómo funciona la línea de comandos porque es otro, ¿ya? Así que voy a ir rapidito ahí y si tienes alguna duda tienes que ir a mirar el otro video, hacer la pausa y vas a mirar el otro. Entonces aquí lo importante es saber o recordar que la RGC es la cantidad de parámetros que le voy a pasar y el RGB vienen los parámetros de la línea de comandos. Yo me aseguro aquí que tienen que venir 4. Los 4 son el nombre del ejecutable, ¿cierto? El nombre del archivo donde están los vértices, el nombre del archivo donde están las aristas y el indicador para ver si es dirigido o no dirigido. Esos son 4. Si yo tengo menos de 4, ya sea más o menos, rechazo la ejecución, digo que el uso, cuál es la forma de usarlo, y retorno un 0. O sea, termina el mail, porque no voy a aceptar, ¿cierto? El no tener el nombre del archivo de aristas, el nombre del archivo de vértices y menos el indicador si es dirigido o no. Si todo está bien, es decir, si me ingresaron 4 parámetros, voy a ir a rescatar los nombres. ARGB1, el nombre de los vértices, ARGB2, el nombre de las aristas. Entonces, cuando yo vengo aquí y en la terminal, por ejemplo, tengo esto, aquí estoy diciendo, aquí, que este es el ARGB1, ¿cierto? Esto que está aquí. Esto es el ARGB2 y el último sería el ARGB3. Entonces tomo los nombres de los archivos, tomo el indicador y lo paso a una variable entero, que es lo que le voy a pasar después a la función aquí, para que con ese nombre, con los vértices que están en ese archivo, con las aristas que están en ese archivo y con este indicador para ver si el grafo es dirigido o no, me va a crear la matriz. Entonces, si yo ejecuto esto aquí, desde la línea de comandos, aquí, esto es, me va a mostrar esto. Entonces, aquí está mi matriz. Me dice que es una matriz con un grafo, es un grafo dirigido porque yo le pasé un 1, es decir, quiero que el grafo sea dirigido. Y si te fijas, si miramos las aristas, los vértices son A, B, C, D y E. Entonces aquí aparecen A, B, C, D y E como columnas y A, B, C, D y E como filas. Es una matriz cuadrada, como lo dijimos. ¿Ya? Es una matriz no simétrica porque es un grafo dirigido. ¿Ya? Cuando la matriz es simétrica significa que el grafo es no dirigido. O sea, no hay dirección en las aristas. Entonces, acá tengo la conexión. Acuérdense que en la matriz, si hay un 0 es porque no hay conexión entre esos vértices. No hay conexión entre A y A. Sí lo hay entre A y B, por esa arista que está ahí. Entonces A y B está marcado como un 1. También lo hay entre A y C, porque es la arista que está ahí. Entre D con E, A y E, A y D no hay, y A y E tampoco, porque no hay ninguna arista que diga eso. ¿Ya? Y eso se da para cada una. ¿Qué es lo que hace la función? Llenar esa matriz, ¿ya? Para primero guardar los vértices y luego llenar la matriz para saber cuánto están las conexiones. Este es un grafo dirigido, me va a permitir esta funcionalidad, me permite crear un grafo dirigido, un grafo no dirigido, pero son no ponderados, ¿ya? Porque yo no le estoy dando peso a las aristas. Eso tendría que hacerlo acá, indicándole cuánto pesa la lista como un tercer valor, pero no está hecho acá. ¿Ya? Aquí solamente trabajamos con grafos no ponderados. Después generaremos una versión donde estén los grafos ponderados. Dicho eso, vamos a ir a explicar cómo funciona esa función, valga la redundancia, que se llama crear matriz grafo. Entonces, el crear matriz grafo, que está ahí, vamos a poner control F para ir a buscar la otra. Aquí está.
Entonces aquí están los parámetros, me dice que es el nombre del archivo, de los vértices, el nombre del archivo de la arista, y aquí lo que les decía, un 1 si es que el grafo es dirigido y un 0 es que no es dirigido. Grafo dice aquí, vamos a poner como corresponde, ¿ya? Grafo, perfecto. Entonces acá recibimos los parámetros de la misma forma en que lo habíamos puesto arriba en la firma y comienzo. Declaro mi matriz, aquí voy a guardar lo que voy a devolver porque lo tengo que devolver. Las variables que siempre usamos van a depender de lo que vaya necesitando. Y aquí leo los vértices, abro el archivo, cero validación, ¿ah? O sea, si el archivo no existe, sería, ¿ya? Hay que agregarle toda esa, ¿cómo se llama? Ese detalle un poco más fino. Entonces abro el archivo, lo abro como lectura, el total de vértices lo inicializo en 0 porque todavía no sé cuántos son y comienzo a leer el archivo. Estoy leyendo este archivo, A, B, C, entonces una línea, un vértice. Entonces aquí manejamos es la lectura con el while, mientras no sea fin de archivo, leo con el fscanf, lo que estoy leyendo es una letra, por lo tanto es porcentaje C, y lo guardo en la variable vértice que está definida por acá arriba, ¿ya? O declarada. Y eso lo voy guardando en mi matriz. Esa matriz, recuerden que está de 100%, pero yo puedo ocupar lo que a mí se me antoje de ahí. En este caso voy a ocupar tantos vértices como líneas tenga el archivo. Esa es la cantidad de vértices. Entonces, ok, vamos pasando, leo, guardo, y voy incrementando el valor de total vértices para a la salida del ciclo saber cuántos vértices va a tener, que en el fondo es cuántas líneas tiene el archivo. Y se lo asigno, como ven acá. Luego le asigno el parámetro que viene a la matriz, es dirigido, para saber si ese grafo es dirigido o no. Después, por cada uno de los vértices, como dijimos que era una matriz, las matrices de adyacencia son todas cuadradas, entonces voy con el ciclo I y el J tal y como lo habían visto en la introducción a la programación. Yo ahí no le quise cambiar nada, ¿ya? Por esa razón, para no usar la aritmética de puntero, como venían trabajando, ya no voy a lidiar con eso. Fila I, columna J y le asigno un 0. Estoy seteando la matriz, estoy asumiendo que no hay conexiones ninguna. Las conexiones las vengo a saber ahora, cuando lea el archivo de aristas. Hago lo mismo, abro el archivo, utilizo el mismo puntero porque el otro ya lo cerré. Y aquí ya leo con el fscanf, pero ahora leo porcentaje C guión porcentaje C, porque el archivo de aristas está definido de esa forma. Entonces, aquí estamos y el salto de línea y lo voy guardando. Acuérdense que el fscanf necesita la dirección de memoria para poder guardar el valor. Entonces, el inicio y el fin son dos caracteres que están definidos o declarados acá. Yo le paso la dirección de memoria para que haga la pega de leer. Con eso voy a sacar el índice de dónde está ese vértice, ¿cierto? En qué fila está, me lo devuelve y hablo de índice inicio y de índice fin. Luego, en esa fila y en esa columna, ¿cierto? Le pongo un 1 porque significa que está la conexión. Entonces, si me dijo, por ejemplo, que la A está en el índice 0 y que la B está en el índice 1, entonces en la posición 0, 1 yo establezco un 1 para establecer la conexión. Solo en el caso de que no sea dirigido, entonces voy a poner el mismo simétrico, ya que es lo que habíamos visto hoy día en clase. Al revés, lo que era la columna aquí arriba pasa a ser la fila y lo que era la fila aquí arriba pasa a ser la columna. Y eso lo marco en 1, para esa forma me queda simétrico. Entonces, por ejemplo, si lo voy a volver a ejecutar aquí y voy a hacerle un crear, y aquí le voy a poner en lugar de 1 un 0, significa que lo quiero no dirigido. O sea, A y B significa que también hay conexión entre B y A. Entonces, si se fijan, ahora me queda simétrico, ¿ya? Entonces, eso se hace con esto que pusimos acá, ¿ya? Si no es dirigido, hago la simetría de la matriz. Y si lo es, entonces me quedo con lo que decía nomás. Y eso lo hago para cada línea del archivo y luego lo cierro y retorno M. Vuelvo al main y aquí en el main, una vez que lo tenga creada, lo creo en una variable que se llama gx, me lo devuelve, así que yo lo guardo ahí. Y luego esa matriz la voy a, esa matriz la voy a ir a mostrar, ¿cierto? En pantalla, como lo vieron hace un rato, de acuerdo al orden, ¿cierto? La fila, las columnas, etc. Y eso lo hago de la siguiente manera. Primero muestro los vértices como fila y después voy mostrando por cada, como columna aquí. Y después por cada fila voy imprimiendo el nombre del vértice y luego los ceros o los unos que correspondan según lo que haya dictado la creación.
print más, print menos, tabuladores para que quede un poco alineado. Aquí no hay mucha ciencia en eso, ¿ya? Aquí estoy imprimiendo los nombres, esto es para hacer las separaciones, para que quede más o menos alineado. Es más bien la estética. Y aquí viene lo importante. Aquí yo imprimo los valores de la matriz en la columna I-1, porque la I está partiendo en 1, y en J, ¿ya? Entonces voy sacando los valores de la matriz y los voy imprimiendo. Y con eso logras este efecto que está acá, ¿ya? Entonces, aquí estás mostrando el contenido de cada una de las celdas de tu matriz. Y saltos de línea para que quede ordenadito. Salvo eso, es solo recorrer la matriz. Y poner arriba un indicador para ver si el grafo es dirigido o no, ¿ya? Que es lo que tú ves acá cuando te dice grafo no dirigido, dirigido según corresponde. Eso es de la matriz. Su pro y su contra, eso lo vamos a ir analizando a medida que vayamos usándolas, ¿ya? Usando los grafos en tales representaciones. Pero es una representación. O sea, yo tengo un grafo dirigido y no dirigido usando una matriz de adyacencia. ¿Qué pasa con las listas? Las listas tienen una estructura, en realidad tienen 3 estructuras distintas. Nosotros en la clase de hoy habíamos visto solo 2, pero como se me ocurrió ponerle lo de la dirigido y no dirigido, tuve que hacer una tercera. Es parecido en todo caso a lo que habían anotado ustedes en la clase de hoy, tomaron sus apuntes. Parecido, le agregué una cosa más. Tengo el nodo donde estoy representando los vértices y los nodos donde estoy representando las adyacencias, es decir, los vínculos que existen. Y la lista va a estar formada por un número entero que me indica si el grafo es dirigido y no, y por el puntero al primer nodo, ¿ya? De esa lista de adyacencia. Entonces, este nodo de adyacencia, ¿qué va a tener? El nombre del vértice, ¿cierto? Los que están conectados con él y la dirección de memoria al siguiente vértice, ¿ya? Que era el dibujo que habíamos hecho en la pizarra con los nodos hacia abajo, ya con los vértices hacia abajo. Y los conectados van a ir después hacia la derecha. Entonces, eso lo logro aquí. Y el siguiente, que es de la misma estructura que está acá. ¿Qué hay en ese nodo? En ese nodo están los elementos con los cuales está conectado ese vértice, que es un char, donde está el nombre del vértice con el cual estoy conectada, y un siguiente para el otro nodo con el que está conectado, ¿ya? Que recuerden que yo puedo tener, por ejemplo, aquí, el A está conectado con B y con C. Entonces, el vértice A debería tener como conexión el B y el C. Entonces, en una lista de adyacencia, eso se ve hacia el lado. Miren el dibujo que habíamos hecho en la pizarra en la sesión de hoy, ¿ya? Así que esas 3 estructuras me alimentan una lista de adyacencia. Ojo con los asteriscos, ya que lo hemos mencionado desde la semana 2, 3 por ahí de clase, donde empezamos a ver esto de las estructuras con direcciones de memoria. Se mantiene mucho eso ahí. Entonces, con estas 3 estructuras creo mi lista. ¿Qué funciones tengo? Lo mismo, crear, ver, y en este caso tengo una agregar a lista, ¿ya? No tengo un get índice porque aquí no necesito índice, porque de hecho no los tengo, ¿ya? Aquí tengo que ir recorriendo la lista de manera secuencial, como lo vimos con las listas ligadas por puntero. Entonces tengo esas 3 operaciones, y cuando yo voy a ir a mirar a todo esto, cuando yo vaya en el main, después de crear la matriz, llamo al crear la lista de adyacencia, ¿cierto? Y vamos a buscarlo para que busquemos la otra. Y aquí está la implementación. Muy parecida a la de la matriz. Le paso el nombre del archivo donde están los vértices, el nombre del archivo donde están las aristas y un indicador para ver si es dirigido o no. Aquí variables más, variables menos. Recuerden que las variables cuando uno está programando van saliendo como a medida que las voy necesitando. No hay una bolita de cristal para que diga, oh, voy a necesitar 5 variables, 7, no, creo que 8. No, ya normalmente van surgiendo de acuerdo a lo que uno les va necesitando. Paso es dirigido al campo aquí. La lista la seteo en null porque parto diciendo que no hay vértices. Y luego creo las variables auxiliares que están aquí. Estas deberían estar arriba para tener un estándar. Lo vamos a dejar aquí para ordenar nada más. Ahí. ¿Sí? Y seteo. Aquí abro el archivo de los vértices para buscar los vértices y voy, al igual que en la matriz, ¿ya? Sacando los valores desde el archivo, y en este caso tengo que ir haciendo la creación de los nodos, ¿ya? Que con el malloc reservo la memoria con el sizeof de la estructura y convierto, porque recuerden que el malloc me devuelve un puntero a void, por lo tanto lo convierto al puntero que yo quiero, que es el nodo de adyacencia.
y seteo los elementos del vértice. El vértice del vértice es la variable x vértice que fui sacando del archivo. No tengo nadie conectado con él y no hay nadie después de él, ¿ya? Entonces seteo en null. Aquí verifico si este nodo es el primer elemento de ese vértice. Si es así, entonces él parte siendo el lista, ¿ya? El lista de d.lista es igual a vértice. Y el último va a ser igual a lista ad.lista. Acuérdate que esto tiene mucha relación, o toda relación, con la forma en que nosotros agregábamos elementos a una lista ligada por punteros, que no podíamos perder el encabezado de la lista, que teníamos que irnos moviendo con un auxiliar. Es la misma historia. La diferencia es que ahora está formando parte de otras estructuras un poco más complejas, pero sigue siendo lo mismo. Entonces aquí está más o menos esa dinámica. Si en el caso de que no sea igual a null, significa que había más de uno, y como voy guardando el puntero al último, el que era el último, el siguiente de ese, va a ser este nodo nuevo que tengo aquí que se llama vértice. Y muevo el último para que ahora sí se actualice y el nuevo va a ser el último, ¿ya? Entonces eso lo hago para ir conectando. Una vez que yo termino de revisar todo, cierro mi archivo y paso a las aristas. Ya tengo todos los vértices creados, ahora tengo que pasar a las aristas. ¿Cómo hago eso? Recorro el archivo y aquí voy leyendo, igual que en la matriz, una letra, un guión, una letra y un salto de línea. Lo voy guardando en inicio y fin. Llamo a una función que se llama agregar a lista, que le paso la lista y le paso el vértice que encontré en el archivo de listas, el inicio y el fin, y me devuelve la lista modificada. Si voy aquí, esta función lo que hace es, si la busco otra vez, está aquí y me recibe la lista, el nodo de inicio y el nodo de fin. Entonces, ¿qué hace aquí? Con la misma operatoria que habíamos visto en listas ligadas por punteros, busca el nodo donde está, con la estrategia del auxiliar, ¿cierto? Le asigno al auxiliar el primer elemento de la lista o de nodos y voy avanzando hasta quedar en el que sea igual al inicio, es decir, el vértice por el cual debo partir. Entonces, una vez que lo encuentre, lo asocio, ¿ya? Busco el extremo. Entonces voy por el conectado, ahora voy hacia el lado, ¿verdad? Y voy por el conectado y mientras, si es igual a null, es el primero, entonces lo asigno. Si no es igual a null, le asigno un auxiliar de vértice para irme moviendo contra los conectados hasta llegar al último. Cuando llegue al penúltimo, en realidad, o sea, perdón, bien digo al último, no me caigo, sino que me quedo hasta cuando sea el siguiente de ese null, porque ahí lo voy a tener que conectar. Lo conecto y luego vinculo, o sea, avanzo y luego vinculo. El nodo de fin va a ser el siguiente de donde me quedé. Y esa es la operatoria, insisto, clásica que hemos venido haciendo desde con lista ligada por puntero hace bastante tiempo ya. Y luego retorno a la lista. Eso hace que se devuelva acá, a donde lo había llamado, ¿verdad? Y me devuelve la lista modificada, con ese nodo extra dentro de la lista de conectados. Si el grafo es dirigido, solo agrego eso. Si el grafo es no dirigido, entonces tengo que agregar la lista para el otro lado. Entonces llamo al agregar lista, pero ahora doy vuelta a los vértices, ¿ya? Porque significa que si es no dirigido voy de A a B y de B a A. Entonces agrego la misma historia. Y eso lo hago para cada lista que yo encuentre. A la vuelta, ¿qué va a hacer? Me va a devolver en el main, me va a devolver la lista de adyacencia y yo se la paso a la función que se llama ver lista adyacencia. ¿Qué hace esa función? Esa función me muestra, ¿cierto? En la salida estándar, es decir, en la pantalla, la lista de adyacencia. Me indica aquí si el grafo es dirigido o no dirigido, dependiendo del valor que tenga el parámetro, ¿cierto? Dentro de la lista, porque acuérdate que cuando la creamos seteamos eso. Y aquí comienza. Asigna un auxiliar al primer elemento al primer vértice de la lista y empieza a recorrer hasta que sea distinto de null. Si es así, por cada vértice ve a todos los conectados. Esa es la razón de ser del segundo ciclo. Y aquí, al igual que antes, lo dejamos bonito, le sacamos un espacio, le ponemos una flecha, para que se vea algo así como esto. Aquí está la lista así. Entonces, si te fijas, aquí yo creé un grafo no dirigido, donde tengo conexión entre A y B y entre A y C. Y aquí está. El vértice A tiene conexión entre B y C. El vértice B tiene conexión con A, con C y con D. Con A, con C y con D. ¿Cómo logro que vaya para los dos lados? Con esa variable, ¿cierto? Con ese flag
que indica si es 1 dirigido y 0 no dirigido. Entonces ahí se va produciendo ese fenómeno. Y vuelvo a probar ahora para que lo veas cuando es dirigido. Voy a hacer un clear aquí. Clear. Y lo voy a probar cuando lo quiero dirigido. Entonces cuando es dirigido, mi lista queda así. Si te fijas, aquí hay nodos D y E que no tienen conexión. ¿Por qué? Porque si está dirigido, significa que esto es lo único válido. Nada aparte en D. Terminan cosas en D. D es el fin de una arista. Nunca es el inicio de una arista. Por lo tanto, por eso D y E no tienen conexiones. Entonces, de esta forma, estamos trabajando con los grafos utilizando las dos representaciones. Tienes que complementar esto con lo que vimos y explicamos hoy día en clase. Voy a dejar un apunte con las definiciones formales de la clasificación de los grafos. Hoy día mencionamos solo 2 clasificaciones. Hay varias más, ¿ya? Cuando los grafos tienen ciclos, qué tipo de ciclo, varias cosas más que teóricamente existen y que tenemos que ir conversando en función de que vayamos avanzando con los gráficos. La sesión de hoy fue solamente para exponerlos y mostrarnos cómo podemos implementarlos, nada más. Ante cualquier duda, recuerda que está el correo electrónico, me puedes escribir y podemos aclarar lo que pueda llegarte a quedar no tan claro en esta implementación, ¿ya? Pruébalo, ve bien, juega con otros archivos, con otros vértices, con más, con menos, cuidando siempre de que los vértices que vayas a dejar aquí sean los que están acá, ¿ya? No puedes poner aquí, por ejemplo, una F si no la pusiste acá porque no hay ningún tipo de variación en ese sentido. Ya estamos tomando como prerequisito eso. Entonces, tienes que considerar ese punto antes de ir ejecutando la implementación que entregamos. La tarea número 2, existe un 90% de probabilidades de que se parezca a esto, ¿ya? O sea, es esto y un poquito más. Así que es importantísimo que logres entender esto. Y en la clase de la ayudantía ya vas a llegar con esto un poco más madurado para que el ejercicio de la ayudantía sea un poco más fácil, ¿cierto?, de sacar. Eso sería todo por ahora. Espero que te haya servido el video y ya me quedan pendientes los otros de los cuales habíamos acordado hoy día. Que estén muy bien, que descansen. Nos vemos.